Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos todos a Sucedió una noche. Os voy a resumir rápidamente algunos de los contenidos que os hemos preparado para esta semana. Por ejemplo, vamos a recordar al actor británico Alan Rickman y algunas de sus películas. ¿No tenéis La jungla de cristal? Pues claro que la tenemos. ¿Qué tal Sentido y sensibilidad? También, y otras muchas. En nuestra sección dedicada al cine de aventuras nos visitará un pueblo muy guerrero de la Edad Media. ¡Los vikingos! ¡Barco vikingo a proa! Y en esa sección que titulamos Esos tipos a los que nos encanta odiar, tenemos al abusón de la saga Regreso al futuro. Bien, Biff, qué personaje. El director Miguel Ángel Guerra nos hablará de unos míticos decorados en la Sierra de Madrid, donde se rodaron muchas películas del oeste en los años 60. Jugaremos a las películas y terminaremos con una canción de Oscar. Todo esto en los próximos 50 y tantos minutos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado miércoles, día 14, se cumplieron 10 años de la muerte de Alan Rickman. A este gran actor inglés, de voz grave y presencia imponente, le hemos dedicado el reportaje biográfico de esta semana. Alan Rickman construyó gran parte de su carrera interpretando a villanos memorables. El profesor Snape de la saga Harry Potter, el terrorista Hans Gruber de La jungla de cristal y el sheriff de Nottingham de Robin Hood, príncipe de los ladrones, son los más famosos, pero hay más. ¿Quién eres? Grigori Rasputin de Prakovsk. El siniestro místico Rasputin, por el que el actor ganó un Emmy y un Globo de Oro, o el cruel juez que arruinaba la vida de Johnny Depp en Sweeney Todd. Mirabas a mi pupila, Joanna, la estabas mirando. No pretendí ofender. Si vuelvo a verte andar por esta calle, desearás no haber nacido. Su semblante serio y su solemnidad intimidante contribuían también de forma notable a dar alas a estos personajes. Luego estaba su voz, tan profunda como aterciopelada. A propósito de ella, dos investigadores, un lingüista y un ingeniero de sonido, hicieron un estudio en el que concluyeron que la voz humana perfecta sería una combinación de las voces de Alan Rickman y Jeremy Irons. Y es que hay algunos que piensan que si Dios hablara, lo haría con la voz del actor. En cualquier encuentro documentado de algún iluminado que dice que Dios le ha hablado, en realidad ha hablado conmigo. ¿Por qué no habla Dios por sí mismo? Te diré que los seres humanos no tienen la capacidad auditiva ni psicológica de resistir la imponente fuerza de la verdadera voz de Dios. Si llegaran a oírla, su mente se derrumbaría y su corazón explotaría. Perdimos a 5 Adanes antes de descubrirlo. Alan Rickman no le daba importancia a estos personajes de villano, los abordaba como a cualquier otro. Por lo que a mí respecta, interpreto a alguien que la gente llamaría villano, pero que para mí es solo una persona que quiere ciertas cosas no habituales. Ya sabes, él tiene su propia agenda, una agenda que es diferente a la de la mayoría. Por eso piensa que lo que hace, lo hace con razón. Además, algunos tampoco eran en realidad tan malvados. Por ejemplo, como marido infiel, en Love Actually era un desastre. Peor no he podido hacerlo. El clásico ridículo. Sí, pero también me has dejado en ridículo a mí. Ya has hecho que la vida que llevo me parezca ridícula. Y el profesor Severus Snape resultaba que al final era bueno, un espía de Dumbledore encargado en secreto de proteger a Harry. No necesita protección, el señor Tenebroso se ha ido. El señor Tenebroso volverá, y cuando lo haga el chico correrá un grave peligro. Deme
su palabra. ¿De que nunca revelaré lo mejor de ti, Severus? De su palabra. Mientras tú arriesgas tu vida a diario para proteger al chico. En cualquier caso, todos los que conocieron a Alan Rickman dan fe de que en la vida real era un hombre encantador, ajeno a cualquier tipo de maldad, dulce, cariñoso y dotado de una particular flema inglesa. A propósito de esto, su compañera en la película Sentido y Sensibilidad, Kate Winslet, contaba una anécdota. Cuando trabajé con él, yo solo tenía 19 años y estaba absolutamente aterrorizada. Me miraba y me sentía la persona más pequeña del mundo, pero con el paso de los días me fui dando cuenta de lo cálido y maravilloso que era. Un día estaba yo con mi traje de la película y las bragas se me habían subido al trasero y, bueno, tratar de sacártelas con un traje de época es bastante difícil. Así que yo tiraba y tiraba. Emma Thompson se dio cuenta y se lo dije. Mis malditas bragas se me han subido al culo. Entonces Alan lo oyó y solo dijo: la mística femenina ataca de nuevo. Feminine mystique strikes again. Alan Rickman fue un actor de vocación tardía. No se planteó estudiar arte dramático hasta cumplidos los 26 años. No estaba listo para estudiar interpretación a los 18 años. Habría sido un desastre. Mi cabeza no estaba en eso, sino en ir a la escuela de arte primero. La escuela de teatro llegaría después. Así es, antes de ser actor tuvo una carrera como diseñador gráfico. Incluso montó su propio estudio en el que trabajó 3 años. Sin embargo, lo dejó todo para estudiar interpretación. Ya convertido en actor, empezó haciendo teatro de repertorio. Pasó luego por la Royal Shakespeare Company y alcanzó la fama en los escenarios haciendo de vizconde de Valmont en Las Amistades Peligrosas. Closing. Every step she tries to take away from the inevitable conclusion brings her a little closer to it. Curiosamente, cuando Las Amistades Peligrosas fue llevada al cine, no pensaron en él para el papel, sino en John Malkovich. Lo cierto es que su gran éxito, con la obra en el West End, londinense primero y en Broadway después, atrajo la atención de Hollywood y su agente le convenció para que se trasladara a Los Ángeles. Tan solo llevaba 2 días en la ciudad cuando recibió una nota en la que le ofrecían un papel importante en una película de gran presupuesto. Leí la oferta y me dije, ¿qué demonios es esto? No quiero hacer una película de acción. Pero tras leer el guión se dio cuenta de que no era una película de acción como tantas y decidió arriesgarse. Así, con 41 años, Alan Rickman debutaba en el cine como antagonista de Bruce Willis, liderando al grupo criminal que secuestraba el edificio Nakatomi Plaza en la jungla de cristal. Tire el arma y deme mis detonadores. Vaya. Hans, ¿podría conseguir un buen contrato como actor? Y así fue, su personaje lanzó su carrera en Hollywood. Y hablando de lanzar, una curiosidad, el propio actor rodó su famosa caída mortal al final de la película sin necesidad de especialistas, cayendo desde 10 metros de altura sobre un colchón especial. Solo se aseguraron de que obedeciera las instrucciones, que eran extender los brazos y piernas, porque si no caes en una posición tipo estrella, es posible que en el aire tu cuerpo gire y caigas de cabeza, y eso puede matarte. La cara de pánico que se ve en la película es real. Rickman hizo después de violinista que regresaba del otro mundo para consolar a su amada en Truly Madly Deeply, pero el lado oscuro le seguía llamando y pronto le ofrecieron otro papel de villano de altura, el que acabaría interpretando en Robin Hood, príncipe de los ladrones. Dentro de 10 días llegarán los varones. Robin Hood ha robado lo que yo iba a pagarles por su lealtad y estoy rodeado de imbéciles que no se dan cuenta de mis obligaciones. Reclutad a las bestias que comparten a nuestro Dios. ¿Os referís a los celtas? Beben la sangre de sus víctimas. Servíos de su fuerza. Algunos rumores aseguran que Kevin Costner hizo que cortaran algunas escenas del sheriff de Nottingham porque el personaje era tan bueno que le robaba protagonismo. Fuera como fuese, Alan ganó el BAFTA como mejor actor de reparto por este papel. Temiendo encasillarse, rechazó algunos papeles en esa línea como el villano de GoldenEye de la saga James Bond y buscó otro tipo de personajes. En Sentido y Sensibilidad, por ejemplo, mostró su lado más noble y romántico como el eterno enamorado no correspondido de Kate Winslet. Finalmente se ha resuelto todo entre su hermana y el señor Wilby. Coronel, aunque ninguno de ellos me ha informado acerca de su compromiso, no me cabe duda de su afecto mutuo. Gracias, señorita Dashwood.
Para su hermana, deseo toda la felicidad imaginable. Para el señor Wilby, que pueda hacerse digno de merecerla. Un personaje que aseguraba fue mucho más difícil de interpretar que los de villano. Interpretaba a alguien que es 100% buena persona, y conseguir hacer de alguien tan bondadoso y honorable un personaje interesante resulta todo un desafío. También pudo demostrar sus dotes para la comedia en películas como Héroes fuera de órbita o Dogma de Kevin Smith, donde daba vida al ángel mensajero de Dios. Contemplad el Metatron, heraldo del Todopoderoso y voz del único y verdadero Dios. ¡Hostia! ¿Tenías que vaciar todo el extintor? ¿Quién coño eres y qué coño estás haciendo en mi habitación? Me empapa y encima se pone hecha una fiera. ¡Qué gracioso! Joder. Coge todo lo que quieras, pero no me mates ni me violes. Ah, venga ya. No podría violarte aunque quisiera. Los ángeles no estamos equipados. Anatómicamente soy como el muñeco Ken. Encarnó personajes históricos como el líder independentista irlandés Eamon de Valera en la película Michael Collins. Quiero pedir el apoyo del pueblo americano. Quiero conseguir que el presidente Wilson reconozca la República Irlandesa. Quiero que la fuerza moral de la opinión internacional ejerza presión sobre el gobierno británico. Solo hay una clase de fuerza que ellos entiendan y tú lo sabes. Nuestro trabajo está en casa. Nuestro trabajo está donde yo lo diga. E incluso se atrevió a cantar en el musical Sweeney Todd que dirigió Tim Burton. You see, sir, a man infatuated with love, her ardent and eager slave. So fetch the pomade and pumice stone and lend me a more seductive tone, a sprinkling perhaps of French cologne, but first, sir, I think a shave. En 1997 dirigió su primera película, El invitado de invierno, un drama que ya había dirigido antes en el teatro y que protagonizaron su amiga Emma Thompson y Philida Lowe. Lo maravilloso del cine es que estás rodeado de expertos en sus oficios, así que tienes ese increíble banco de apoyo detrás de ti. Además, la mayor parte del trabajo se hace en preproducción, así que cuando llegas al rodaje solo supervisas, porque la mayoría de la gente ya está haciendo el trabajo por ti, en cierto sentido. Habrían de pasar 17 años para que Rickman volviera a ponerse de nuevo tras las cámaras. Su segunda película como director no llegó hasta 2014. Fue Un pequeño caos, con la que pudo reunirse de nuevo con Kate Winslet. Además de dirigir, Rickman interpretaba en ella al rey Luis XIV de Francia y Kate a su jardinera. ¿Es una 4 estaciones? Así es, señor. Para el jardinero más famoso del mundo. ¿Y qué protección puede ofrecerle un jardinero a una rosa contra los duros elementos del cambio? Paciencia, cuidado, un poco de calor del sol es lo único que espera, Majestad. La razón de que no pudiera dirigir más películas entre una y otra fue el compromiso que asumió a finales de los años 90. La escritora J.K. Rowling le había propuesto para dar vida al profesor Snape en la adaptación que se iba a hacer al cine de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de su famosa saga. Al principio Rickman no estaba muy seguro de si quería interpretar a otro personaje siniestro, hasta que la autora habló con él. Entonces me dio una pequeña información que daba una pista sobre cómo era realmente mi personaje, y le juré que no se lo contaría a nadie. Alan Rickman cumplió su palabra. El secreto que le reveló Rowling, y que ésta no contaría hasta después de la muerte del actor, era la verdadera naturaleza de su personaje, el profesor de pociones Severus Snape. Señor Potter, nuestra nueva celebridad. Dígame, ¿qué se obtiene al mezclar polvo de raíces de asfódelo con una infusión de ajenjo? No lo sé, señor. Lástima. Está claro que la fama no lo es todo. Alan Rickman era el único miembro de la película que lo sabía. El actor participó en todas las entregas de la saga Harry Potter, 8 películas rodadas a lo largo de 10 años.
Después de la tercera película decidimos organizarlo para que tanto yo como los otros personajes adultos solo trabajásemos 7 semanas en las películas de Harry Potter y así poder dedicarnos a otras cosas el resto del año. En mi caso, a hacer teatro, a descansar con mi mujer o a hacer otras películas como Sweeney Todd o Love Actually. Pero cada año sabía que durante 7 semanas me abrochaba la ristra de botones de mi traje negro, me ponía la peluca y me decía, aquí estoy otra vez. El actor no olvidaba nunca volver al teatro cada temporada, ya fuera para dirigir o para actuar. Para él no había ningún conflicto entre los escenarios y los platós de cine, todo lo contrario. Creo que soy mejor en el trabajo escénico gracias al cine, porque he aprendido a confiar en mi capacidad para escuchar al otro. Cuando la cámara te enfoca en primer plano, mostrar que realmente estás escuchando al otro es importante, porque ofrece una reacción, transmite cosas, el rostro no miente. También con el cine he aprendido a manejar el silencio, la quietud y la veracidad. La última película que rodó Alan Rickman fue Espías desde el cielo, un film que trataba del uso de drones en operaciones militares contra terroristas. En ella daba vida a un general británico. Verá, usando el Reaper tenemos la capacidad de acertar un blanco con una precisión considerable. Si está de acuerdo, señor ministro, podríamos eliminarla. De ningún modo. Señora, es miembro de Al-Shabaab, la número 4 de nuestra lista de los más buscados. Me da igual su lista, general. Vengo a presenciar una captura, no un asesinato. El actor no llegaría a verla en los cines, ya que se estrenó después de su muerte. El 14 de enero de 2016, Alan Rickman fallecía a los 69 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas. Dejaba atrás medio centenar de películas llenas de brillantes actuaciones, las de un actor que siempre definió su oficio como un accidente genético que generaba una gran responsabilidad y con el que solo buscaba una cosa. Solo quiero girar la llave en la mente o en el corazón de alguien. Y después del primer reportaje ya sabéis que siempre viene nuestro juego de las películas. Estas son las 3 que tenéis que adivinar esta semana. Yo era feliz a su lado, pero cada vez eran más graves mis sospechas de que esta chica no veía bien. Además, el bastón ese con el que daba golpecitos en el suelo, esos libros que leía llenos de pinchitos, esa forma de sobar los buzones antes de meter la carta. No sé, estaba confuso. Si te vas a la verbena o a ver los toros, a lo loco es el sistema, mejor de todos, pues si vas con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como el gallo de Morón. ¡Hala! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive Panchito. ¡A lo loco! Como quiere a los marcianitos. Puedes hacerme sentir bien. Puedes hacerme sentir bien. Hazme sentir bien. No sé. Hazme sentir bien. ¿Es esto lo que quieres? Quiero sentirme bien. Hazme sentir bien. Hazme. En los campos de Siberia se nos hacía pasar hambre y torturas. Yo robé pan y alimenté con su miga a quien le había roto la mandíbula a un guardián. Luché con este para salvar a mi amigo. Yo, un obispo, podría haber matado a un hombre. Bueno, vamos con las soluciones. Empezábamos con una película española.
Luis Ciges sospechaba que su mujer tenía algún problema en la vista en El milagro de P. Tinto, dirigida por Javier Fesser en 1998. Tras el diálogo sonaba la versión del A lo loco que Celia Cruz y Jarabe de Palo grabaron para la película. Y del humor de Fesser pasábamos después a una escena de sexo tan salvaje como desesperada, la que protagonizaban Halle Berry y Billy Bob Thornton en Monsters Ball, la película del director Mark Foster estrenada en 2001. Su música era obra de Ashe and Spencer. Y terminábamos con un clásico de los años 60, Las sandalias del pescador, dirigida por Michael Anderson, y en la que Anthony Quinn daba vida a un cardenal ucraniano que había sido prisionero en Siberia y que era elegido papa. Su banda sonora la firmaba Alex North. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. A diferencia de otros villanos que han aparecido hasta ahora en esta serie, el que os traemos hoy resulta odioso, sí, pero es también un personaje divertido y hasta cierto punto entrañable. Nada que ver con los Amonguet de La lista de Schindler o el Átila de Novecento que hemos visto, por ejemplo, en otros episodios. Os estamos hablando de Biff Tannen, el abusón de Regreso al Futuro, un malo que también ha dejado su huella en la cultura popular. Biff Tannen es el antagonista de Michael J. Fox, no solo en la primera película, sino en toda la trilogía. Un tipo ruidoso y desagradable, un patán intimidante, tal y como aparecía descrito en el guión. La primera vez que le vimos fue en una de las primeras escenas de Regreso al Futuro y ya en ella atormentaba al padre de Michael J. Fox. Me cuesta creer que me hayas dejado tu coche sin decirme que tenía un ángulo muerto. Vamos. ¡Podía haberme matado! Biff, ¿puedo suponer que tu seguro pagará los daños? ¿Mi seguro? Pero si es tu coche, lo debería pagar tu seguro. Quiero saber quién pagará esto. Me eché cerveza cuando aquel coche chocó conmigo. ¿Quién va a pagar la tintorería? ¿Y dónde están mis informes? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, Piensa, McFly. ¡Piensa! Los necesito para que los pasen en limpio. Luego, cuando Marty viajaba al año 1955, comprobábamos que la cosa entre Biff y George McFly venía desde los tiempos del instituto. McFly! Biff, hola chicos, ¿cómo va eso? ¿Has acabado mis deberes, McFly? Bueno, verás, yo pensé que como no se tienen que entregar hasta... ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Piensa, McFly. Piensa. Sí. Necesito tiempo para pasarlos en limpio. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si entregase mis deberes de tu puño y letra? Me echarían de la escuela. Y tú no querrías eso, ¿verdad? El hijo intentaba darle a su futuro padre algo de confianza y a diferencia de él, Marty sí se atrevía a enfrentarse con el matón. Muy bien, enano. Ahora te voy a... Biff, ¿qué es eso? Finalmente, George encontraba el valor suficiente para plantarle cara a Biff, impidiéndole abusar de Lorraine, y aquello propiciaba su noviazgo con la chica. ¡Tú! ¡Quítale tus manos de encima, cerdo! Te has equivocado de coche, McFly. George, ayúdame, por favor. Date la vuelta, McFly, y lárgate. ¿Estás sordo, McFly? Cierra la puerta y lárgate. No, Biff. Déjala en paz. Te la estás buscando. Y ahora vas a encontrarla. Biff Tannen estaba interpretado por Tom Wilson, un actor que comenzó su carrera como cómico de club. Yo era el portero del Comedy Store de Sunset Boulevard cuando Richard Pryor era la estrella allí. Como yo era un tipo grandote, me dijeron, vale, si te encargas de la puerta, cuando Richard acabe su actuación, puedes subir al escenario unos minutos. Y así fue como comencé. En televisión hizo algún papelito en series como El coche fantástico y debutó en el cine en 1985 con un pequeño papel en una película de artes marciales. Pero su gran oportunidad llegó ese mismo año cuando el director Robert Zemeckis le escogió para interpretar a Biff Tannen. Wilson se ayudó de sus propias experiencias para dar vida al personaje. De pequeño faltaba mucho a la escuela porque era un niño enfermizo y me convertí en blanco de los abusones. Así que el germen de mi personaje estaba ahí, en lo que yo recordaba de la gente que me hacía bullying y me pegaba.
Gestos como mover los hombros y el cuello de forma chulesca, torcer la mandíbula, cosas como esas. Lo cierto es que aunque Michael J. Fox y Christopher Lloyd se llevaron la mayor parte de la gloria en el éxito de Regreso al Futuro, el personaje de Tom Wilson dejó también huella en el público y de esa forma el actor saltó a la fama. Es realmente divertido, un sueño el ser despreciado por todo el público. Ya de pequeñito, cuando crecía en Pensilvania, soñaba con algo así, y al fin se ha hecho realidad, que todos odien mi personaje. Es un éxito. Zemeckis era consciente de que sin él, Regreso al Futuro no habría sido lo mismo, y en la segunda parte de la trilogía le dio aún más presencia. En la segunda parte interpreto diferentes papeles, mi presencia ha aumentado. Interpreto a Biff desde los 18 a los 80 años. También a mi nieto Griff, que es un psicópata y hace toda clase de salvajadas. En Regreso al Futuro 2, Tom Wilson interpretaba hasta 5 Biffs diferentes, de joven, de mediana edad y de anciano. Te reconozco. Tú eres el hijo de Marty McFly, ¿verdad? ¿Biff? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Piensa, McFly! ¡Piensa! Hablo de tu viejo, un don nadie. También, como le oíamos decir antes a Wilson, daba vida a su nieto Giff, y en el 1985 alternativo en el que transcurría parte de la película, interpretaba a un Biff millonario que había logrado su fortuna gracias al famoso almanaque deportivo. ¡Maldita sea, Biff! ¡Se acabó! ¡Me marcho! ¡Oh, bien, lárgate! Pero por un momento te has parado a pensar quién te va a pagar la ropa, las joyas, el alcohol. ¿Quién te va a pagar la cirugía estética, Lorraine? Un ricachón de cabellera rubia, fanfarrón, megalómano y con muy malos modales que inevitablemente nos llevará a pensar hoy en día en Donald Trump. Por internet corre la teoría de que el personaje estaba inspirado en él, ya que por entonces el hoy presidente ya hacía de las suyas en Nueva York. Zemeckis y el guionista Bob Gale ni lo afirman ni lo desmienten, pero Tom Wilson, en cambio, asegura que él no recibió ninguna instrucción de imitar a nadie. Claramente se pueden hacer algunas comparaciones que apoyan esa teoría que circula por internet, pero no, esa fue una actuación que salió de mí, no se basaba en nada. En la tercera parte de la saga, que transcurría en el salvaje oeste, Tom Wilson interpretaba al bisabuelo de Biff, y enseguida comprobábamos que lo de intimidar a la gente era cosa de familia. Tú eres perro rabioso, Tannen. ¡Perro rabioso! ¡Odio ese nombre! ¡Nadie me llama perro rabioso! Y menos aún, un alfeñique roñoso vestido de lechuguino. ¡Baila! ¡Vamos! ¡Te he dicho que bailes! En las 3 películas se repiten varias constantes en el personaje. McFly, se te ha desatado el zapato. No seas tan ingenuo, McFly. No quiero volver a verte aquí. Su afición por el abuso de poder, desde luego. También su tendencia a confundir las palabras. Aunque intentes escapar, te dejaré como un mostrador. Colador, Buford. Se dice como un colador. Y a usar metáforas incorrectas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Lavarme el pelo? Es tan estúpido como poner limpiaparabrisas en un destructor. Querrás decir en un submarino, paleto. Su obsesión con Lorraine, a la que no sabe cómo tratar. Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí. Bonito vestido, Lorraine. Aunque creo que estarías mejor si no llevaras nada debajo. Biff, lárgate y vete a freír monas. Y esa escena recurrente en las 3 películas en la que en algún momento de la trama Biff o su parentela terminan cubiertos de estiércol. Sacadle de esa mierda. ¿Tienes algo que decir? Odio el estiércol. La carrera posterior de Tom Wilson no volvió a alcanzar la notoriedad que le dio el personaje de Biff Tannen. Hizo papeles secundarios en algunas películas no demasiado exitosas y en series como House, 2 hombres y medio o Navy, Investigación Criminal. También ha destacado como actor de doblaje en películas y series de animación y desde hace algunos años ha vuelto a retomar su carrera de cómico de club.
Let's get over the Back to the Future stuff right off the bat. Vamos a superar lo de Regreso al Futuro antes de empezar. Sí, yo salía en esa película. Seguro que hay muchos ahí sentados preguntándose, ¿no eras el tipo de Regreso al Futuro? Pues sí, soy yo. Y voy a decir ahora de golpe todas las frasecitas de la película para que podamos pasar a otra cosa. McFly! ¿Hay alguien en casa? McFly! En la actualidad tiene 66 años y aunque han pasado más de 30 desde que terminó la trilogía, su personaje de Biff Tannen sigue estando muy presente en su vida. Por eso Tom Wilson ironiza en forma de canción el hecho de que todo el mundo le pregunte cosas sobre el Regreso al Futuro. When I'm flying in a plane or I'm on the street, there's a lot of famous people that I like to meet. They shake my hand and never ask my name, and they start asking questions that are always the same. Hey, what's Michael J. Fox like? He's nice. What's Michael J. Fox like? Nice guy. What's Michael J. Fox like? He's an alien. Stop asking me the question. I went to the bar mitzvah of my nephew Josh. Now I'm not Jewish, but I like to nosh. Put on my yarmulke, started to pray. When the rabbi leaned over and I heard him say, hey, was that real manure? No, it wasn't. Was that real manure? No, was that real manure? It's a movie. Stop asking me the question. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana nos acompaña Miguel Ángel Guerra, que junto con Iván Carras ha dirigido The Magnificent Stranger, un documental que cuenta la historia de los decorados que se construyeron cerca del pueblo de Hoyo de Manzanares en Madrid en los años 60 y en los que se rodaron muchísimas películas, sobre todo del oeste. Una de ellas fue, por ejemplo, Por un puñado de dólares, el film de Sergio Leone que protagonizó Clint Eastwood. Miguel Ángel Guerra nos lo cuenta. Yo soy vecino de Hoyo de Manzanares desde hace 23 años y yo cuando llegué a Hoyo de Manzanares no conocía esta historia y por casualidad alguien me comenta que en Hoyo existen unos decorados. Bienvenido a Carterville. Aquí yacen los restos de Tom Perroloco y de John Gatillo Rojo, ahorcados legalmente por el sheriff Riley. Los decorados estaban entre Torrelodones y Hoyo de Manzanares, en un altito de un montecito y tal. Bueno, hay que subir andando desde el pueblo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A echar una ojeada. Las cosas vistas desde arriba causan menos impresión. Tú no tienes que ver nada. Recuerdo yo cuando llegué allí, te estoy hablando del año 2002, 2003, sí se intuía la forma de los edificios. O sea, sí veías la calle del oeste y veías que habían estado las bases de los edificios, pero no quedaba absolutamente nada más que eso. Con el paso del tiempo, bueno, pues descubro que se han rodado muchas películas y que entre todas ellas se ha rodado Por un puñado de dólares. No había visto nunca un pueblo más muerto que este. Ni lo verás en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Abundancia de cadáveres. Y ya como curiosidad, pues bueno, empiezo un poco a saber qué se sabe de esto. Y descubro que no hay nada. O sea, hay libros que lo mencionan, pero todo como muy pasando por encima, ¿no? Como muy, sí, como que se rodó aquí, pero que el cine del oeste, el cine western, el spaghetti western, surge en Almería, ¿no? Es un pueblo de viudas. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Aquí ya no trabaja nadie. Un día estando con Iván Carras, que es el otro productor y director del documental, que es vecino de Galapagar, vino un día a mi casa y hablando vemos un cartel de un festival de cortos que se realizan allí. Y me dice, mira, qué guay, tenéis un festival para los cortos. Digo, sí. Y yo le digo, es que Hoyo era un decorado de cine, como los de Almería. Digo, sí, exactamente igual, lo que pasa es que ya no queda nada. Y le digo, es más, se rodó por un puñado de dólares. Y me dice, no, eso no es verdad. Se habrá equivocado de camino. O quizás se haya equivocado también de pueblo. Digo, sí. ¿Y esto nunca nadie lo ha contado? Digo, no, la verdad es que no. The Magnificent Stranger, ¿por qué se llama así? Porque para nosotros el documental tiene 3 magníficos extranjeros. José Luis Galicia, que es una figura que yo no conocía y que de repente descubro que es un artista como la copa de un pino. El poblado de Hoyo. Y luego contamos la película de Por un puñado desde una manera en la que vamos poco a poco descubriendo qué película se hace ahí. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe lo que hay detrás de la película. Los problemas financieros, los problemas de plagio, problemas con el actor, problemas con el casting, o sea, un montón de cosas. Para al final descubrir, oye, sí, todo eso ocurrió, o sea, todas esas carreras de Leone, Morricone, Eastwood
ocurrieron en Oye Manzanares en un momento determinado. Es que estamos hablando del primer poblado del oeste que era fijo, con estructuras fijas, con decorados interiores y exteriores. Es que eso no existía. Es que Colmenar eran paredes. En Almería no habían construido bien un decorado. En Esplugas tampoco. Entonces es el primero. Este es un pueblo tranquilo hasta que regrese Ramón. Estamos, un pueblo tranquilo. Y que la gente no tenga esa sensación de, ostras, es que estamos en una parte de la historia del cine, que están catalogadas más o menos en la época de los años 60-70, unas 200 películas en toda la Comunidad de Madrid, no te hablo solamente de Oye Manzanares, del oeste, muy por encima de lo que se rodó en Almería. Aquí rodamos el oro de Flint en el año 1965. Este decorado se construyó sobre una antigua mina real, cuando se creía que había mucho oro en Almería. Almería, que lo ha trabajado muy bien y tiene el mérito de, oye, ahí tiene sus poblados y perfecto, porque además el año pasado cuando estuve en el festival me alegré muchísimo que me contaran que seguían produciendo y que había más de 40 producciones al año entre publicidad, series, películas. ¡Qué maravilla! Pues es un espectáculo de fama internacional, ¿no? Allí donde van, triunfan. Están empezando a montarlo ahora en Almería. Y nosotros aquí, como mucho, tenemos una visita guiada que os enseñamos cómo era el decorado, lo imaginamos y, bueno, ahora por suerte tenemos un documental que nos cuenta esto. Como contamos en el documental, se acaba el género porque de repente los caballos, que al principio los dejaba el ejército, ya no los deja. Y ya empieza a cobrar. Y claro, tener caballos allí era muy, muy costoso. ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Hombre, sí, de esto venía a hablaros. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los 4 tiros que le disparasteis entre las patas. Entonces ya empiezan a dejarlo un poco como en desuso. Y yo creo que no le ven ese potencial. Porque realmente el ayuntamiento son terrenos que no quieren para nada. Entonces, de hecho, no se han construido nada en los años posteriores. Si hubiesen tenido la visión, por ejemplo, a 10 kilómetros tenemos Las Matas. Teníamos a Samuel Broston, que tenía unos estudios que eran inmensos. Son productores que hacen películas serie B. Hacen películas de consumo rápido, que saben que generan dinero. Tenía razón el campanero. Hay con qué enriquecerse en este lugar. Y en cuanto termino otra, empiezo la siguiente, y es tener el mercado siempre abastecido de películas, pero no buscan calidad en las películas, no buscan grandes producciones. Entonces creo que les falta ese puntito de ambición y que también me ha acompañado con el económico. Aquí está su dinero, don Benito. Faltan solo algunos centavos. No me gusta quedarme con dinero que no he ganado. El documental también sorprende un poco a la propia gente de la profesión porque no se imaginan que a 40 kilómetros de Madrid había un decorado tan importante y que fue tan productivo. Te conviene hacer una cosa, largarte de aquí. Yo haré cuenta de que no me debes nada y tú desapareces del pueblo para el resto de tus días. Yo estoy convencido que historias como esta hay un montón. Luego ya es enfrentarte a ellas a nivel económico, a nivel de tiempo y bueno, y con energía, eso está claro. ¿Qué suerte tenemos nosotros? Tenemos la suerte de que don Enrique Cerezo, a través de Mercury Films, es coproductor con nosotros. Ya le había dicho que costaba caro. Sin embargo, me parece que ha hecho usted un buen negocio. 98, 99, 100. El resto al terminar el trabajo. Entonces la película, ahora cuando acabe toda la temporada de premios y festivales, la película se podrá ver en Flixolé y se podrá ver en 8 Madrid Plus. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy nos vuelve a visitar en esta sección el director Richard Fleischer, del que ya hablamos hace algunas semanas a propósito de su película 20.000 leguas de viaje submarino. Fleischer no era exactamente un especialista en cine de aventuras, sino más bien uno de esos directores llamados de oficio que abordaban casi todos los géneros. En su filmografía hay películas como la bélica Tora, 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 el peplum religioso Barrabás, la ciencia ficción de Cuando el destino nos alcance o el thriller El estrangulador de Boston. La película de Fleischer que os traigo hoy es Los vikingos, dirigida en 1958.
Los Vikingos volvió a unir al director con el actor Kirk Douglas, aunque al parecer esta vez no se llevaron tan bien como en 20.000 leguas de viaje submarino, ya que Douglas era también el productor del film y chocaron bastante por diferencias de criterio. En sus memorias, Richard Fleischer lo resumía en una frase. Decía: con Kirk Douglas uno no hace películas, sobrevive a ellas. Con esta película, Kirk Douglas cumplía un viejo sueño que tenía de niño, el de ser vikingo, un pueblo que siempre le había fascinado. Richard Fleischer. El guión y la idea de la película venían de Kirk Douglas. Él había comprado los derechos de la novela en la que se basaba. Nosotros habíamos trabajado juntos en 20.000 leguas de viaje submarino y nos habíamos llevado muy bien. Así que vino y me dijo: quiero que hagas conmigo esta película. Va a ser una superproducción importante. Vale, le contesté, hagámosla. Y fue el comienzo de una aventura de 2 años para mí. La novela a la que se refería Fleischer era El Vikingo, escrita por Edison Marshall, que a su vez se basaba en las sagas vikingas del rey Ragnar y sus hijos. ¡Los vikingos! ¡Barco vikingo a proa! Según cuentan esas sagas milenarias, en el siglo IX ese rey vikingo hacía incursiones marítimas en el reino de Northumbria, al noreste de Inglaterra, saqueando pueblos y castillos. ¡Huyamos, los vikingos! ¡Que vienen los vikingos! En una de estas razias, Ragnar fue capturado por el rey inglés Ayela y arrojado a un pozo de serpientes. Posteriormente, sus 2 hijos vengarían la muerte de su padre. Los Vikingos, la película, comienza contándonos una enrevesada historia dinástica. El rey inglés Edwin ha muerto en batalla luchando contra los vikingos y su primo Ayela se corona como su sucesor. No tiene derecho al trono. No hay heredero directo, mi señora. Hay un heredero. Padre Godwin. Voy a tener un hijo, pero no de Edwin, sino del rey de los vikingos. Ese niño llevado lejos del reino para que Ayela no le mate, pero su barco es capturado por los vikingos y el niño crece como un esclavo sin que nadie sepa que es en realidad hijo de Ragnar. Ya de mayor e interpretado por Tony Curtis, está a punto de ser ejecutado por atreverse a desafiar al que es sin saberlo su hermano, el otro hijo del rey vikingo Ragnar, al que da vida Kirk Douglas. ¿Qué dicen las runas? La maldición de Odín caerá sobre aquel que mate al esclavo. Entre los dos personajes existe un odio mortal que aumentará cuando Kirk Douglas rapta como rehén a la princesa Morgana, que está destinada a casarse con el rey inglés Ayela. Ayela os matará por esto. Ayela, sería una pena devolverte a él. ¿Qué sabéis de Ayela? Sé que daría todos sus tesoros por recuperarte, pero te guardaré para mí. ¡Por Odín! ¡Será una magnífica reina vikinga! ¡Apartaos de mí! Tanto Kirk Douglas como Tony Curtis se enamoran de la chica, lo que acabará precipitando los acontecimientos. ¿Dónde está Morgana? En el castillo de Ayela. ¿Te atreves a volver aquí para decirme eso? No. Necesito de ti y de tus hombres para tomar el castillo y tú de mí para que te guíe a través del mar. ¿Por qué quieres que rescate a Morgana? Porque ella ha de ser mi esposa. De acuerdo, esclavo. Vivirás hasta que Morgana sea libre. Como decíamos antes, Kirk Douglas cumplió su sueño infantil y se reservó para sí mismo el papel de jefe vikingo. Si no fuera por las cicatrices de la cara, resultaría bien parecido. Para un vikingo, claro. Unos meses antes de comenzar la filmación de la película, pidió a los miembros masculinos del reparto que se dejaran crecer la barba para resultar más creíbles. El día que empezaba el rodaje, todos llegaron con unas barbas enormes, pero para su sorpresa se encontraron a un Kirk Douglas completamente afeitado. Es Einar, mi único hijo en matrimonio. Se ufana tanto de su belleza que no quiere que una barba la oculte. Se rapa como un inglés. Tony Curtis no tenía mucha experiencia en escenas de lucha y acción, pero fue instruido en el manejo de la espada por otro de los protagonistas del film, Ernest Borgnine. En Los Vikingos, Ernie hizo eso por mí cuando interpreté a ese guerrero. Yo tenía poca experiencia en papeles de acción y no sabía cómo comportarme, pero él se empeñó en enseñarme y me sentí como un guerrero en las manos de un buen preparador.
Borgnine interpretaba al rey vikingo Ragnar. Curiosamente hace de padre de Kirk Douglas, aunque en la vida real solo era mes y medio mayor que él. ¿Qué hombre tuvo nunca un hijo mejor? Odín estaría orgulloso, pero lo engendré yo. Janet Leigh, la actriz de Psicosis, fue elegida como protagonista femenina en el papel de la princesa Morgana. Un poco flaca tal vez, pero no está mal, no está nada mal. Debe refrenarte, señor. Si fuese ultrajada no serviría para reina y Ayela se negaría a pagar el rescate. No necesito que traidores defiendan mi causa. No lo olvides, Aidar, déjala en paz. Yo no la he tocado. Ni lo haréis nunca. Antes me mataría. En aquel momento, Janet Leigh y Tony Curtis estaban casados y, según las cuentas, durante el rodaje debieron concebir a su hija Jamie Lee Curtis, ya que nació 9 meses después. Los vikingos era la primera película importante que se centraba en aquel pueblo escandinavo e iba a convertirse en el gran punto de referencia moderno a la hora de establecer su imaginario entre el público. Por eso, tanto Kirk Douglas como Richard Fleischer hicieron un meticuloso esfuerzo de documentación para darle una gran credibilidad histórica a la película. Preparad el funeral para un vikingo. Los vikingos recoge fielmente costumbres como sus funerales, la adivinación mediante runas, las reuniones en asambleas comunales o sus creencias místicas. ¿Qué es lo peor que puede ocurrirle a un vikingo? Morir sin una espada en la mano y no entrar en el Valhalla. La película se rodó en un fiordo de Noruega, donde se construyó una réplica muy precisa de un poblado vikingo. ¿Y ahora? ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Yo! Los habitantes de la zona hicieron de extras en la película. También se construyeron 3 réplicas exactas de barcos vikingos a partir de uno real que había sido encontrado hundido. Hola, Egbert. ¿Qué tal marcha ese barco? Estará listo en una semana. No es ningún dragón marino, pero es un buen juguete. Pero el ser demasiado meticulosos históricamente acabó siendo un problema, ya que los extras modernos eran bastante más altos que los vikingos del siglo IX. ¡Duro a los remos! Así que cuando remaban lo hacían apretujados como sardinas y no podían dar paladas completas sin golpear al remero que se sentaba delante. De igual forma, se cuidó al detalle el realismo con la utilería vikinga en cuanto a armas y vestuario. Por eso los cascos de los guerreros no llevan cuernos, ya que esa es una invención de las óperas de Wagner. También se reproducen algunas costumbres vikingas, como aquella que realizaban los marineros al llegar a puerto para expresar su alegría. ¡Alto los remos! ¡Abajo los remos! Los marineros iban saltando de remo en remo por el exterior del barco, intentando no caer al agua, proeza que en la película realizó el propio Kirk Douglas sin necesidad de especialistas. En cambio, otras costumbres que muestra a los vikingos son pura invención, como la llamada prueba de Odín para esposas infieles, en la que la mujer es amarrada por sus trenzas a una picota. ¿Es una esposa infiel? Su marido lo afirma así. ¿Quién es él? El que tira las hachas. ¿Y si es inocente? Tu esposo acertará, cortará las trenzas. ¿Y si falla las trenzas y le da a ella? ¿Entonces es culpable? Sí. ¿Qué pasa si no da ni a las trenzas ni a la mujer? 3 fallos y le ahogamos. Más allá del realismo que plasma el rudo y a la vez apasionante mundo del pueblo nórdico, Los Vikingos es una película de aventuras emocionante y de una gran belleza, favorecida por el formato Scope y por un fastuoso Technicolor. Una película en la que el entretenimiento va de la mano de la profundidad dramática y con algunas escenas inolvidables. Dirijámonos a las perreras. Los cachorros reales tienen hambre. ¡Llevadle! El rey Ragnar va a ser ejecutado por Ayela, arrojándole a un pozo, no de serpientes como contaba la saga vikinga, sino de lobos hambrientos. Empújale. Corta mis ligaduras y dame la espada. ¿Por qué he de hacerlo? Me negarás el derecho a entrar en el Valhalla. Tony Curtis corta las cuerdas y le entrega la espada a Ernest Borgnine, que sonriente y feliz salta por sí mismo al pozo. Memorables resultan también las escenas del asalto final al castillo, rodadas en la fortaleza de Fort-la-Latte, en la Bretaña francesa. Todos los vikingos desean vengar la muerte de Ragnar. Entonces vamos a Inglaterra tras la mujer y el esclavo. Ni siquiera sabemos dónde están. ¿A dónde ha de ir el esclavo sino al castillo de Ayela para ser premiado por su traición? El asalto es una larga y trepidante escena bélica. Una
ariete destroza el primer puente levadizo. Tranquilizaos, señor. El segundo puente es más recio que el primero. Para superar el segundo, los vikingos lanzan sus hachas contra la puerta, formando una especie de escalera por la que trepa Kirk Douglas y libera el mecanismo que la abre. El asalto al castillo culmina con el esperado e inevitable duelo final entre Kirk Douglas y Tony Curtis. Tus mentiras no le salvarán. Es verdad, te lo juro. Él es tu hermano. Mírale cómo se apresura hacia la muerte. Está impaciente por morir. Un nuevo duelo antológico a espadas a sumar a los que ya hemos comentado en esta sección de Robin de los Bosques y El signo del zorro. Los dos hermanos luchan en un torreón exterior sobre su inclinadísimo tejado, y lo cierto es que pocos duelos del cine clásico han transmitido tal sensación de peligro como este. Richard Fleischer. Me han preguntado muchas veces cómo hicimos esa escena en lo alto de la torre del castillo. No hay ningún secreto. Simplemente subimos allá arriba y la rodamos. Se hizo en vivo sin usar ningún truco. Fue arriesgado, sí. Hicimos algunas cosas muy peligrosas, pero fue así como se filmó la lucha. Aunque la crítica fue algo tibia con la película, Los Vikingos se convirtió en un gran éxito de taquilla. Se dice que con las ganancias que obtuvo como productor, Kirk Douglas pudo pagar una elevada deuda que le reclamaba a la hacienda estadounidense. Además, el actor pudo darse también una satisfacción personal con su madre. Kirk Douglas había hecho la película a través de Brina Producciones, una compañía que acababa de crear. Lo contaba él mismo. La llamé Brina, que era el nombre de mi madre. Ella era una mujer que apenas sabía leer, que vivió muy pobremente en Rusia. Así que cuando se estrenó la película, la cogí y la llevé en mi coche a Times Square. Y allí le mostré el cartel de un cine. Y le dije, mira lo que pone ahí. Brina presenta Los Vikingos. Ella se quedó con la boca abierta y dijo, América es un lugar maravilloso. El éxito de la película propició al año siguiente la serie de televisión Cuentos Vikingos, que sería dirigida por Elmo Williams, el legendario montador de Solo ante el peligro. La película de Richard Fleischer fue ignorada en los Oscars de 1958, pero no así en el Festival de Cine de San Sebastián, donde obtuvo el Laurel de Oro al mejor drama de acción y Kirk Douglas el premio Zulueta, que así se llamaba entonces la actual Concha de Plata al mejor actor, premio que compartió con James Stewart por su trabajo en Vértigo de Hitchcock. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy retrocedemos a la ceremonia del año 2018. Remember Me, Recuérdame, una canción de la película de animación Coco de la Disney, ganaba el Oscar. Coco transcurría en México durante la celebración del Día de Muertos y de eso va la canción, de recordar a los fallecidos. La canción la compuso el matrimonio que forman Robert López y Kristen Anderson López, autores de musicales como The Book of Mormon y que ya habían ganado un Oscar unos años antes con la canción Let It Go de la película Frozen. Remember Me sonaba en diferentes versiones en los títulos de crédito de Coco dependiendo del lugar de proyección de la película. En la versión original la interpretaba el dúo formado por el cantante estadounidense de origen latino Miguel y la mexicana Natalia Lafourcade. Con ella nos despedimos hoy. Saludos de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima semana. Adiós. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again.
Solo con tu amor yo puedo. Recuérdame. Que nuestra canción no deje de latir. Solo con tu amor yo puedo. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar. Recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.